Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo supremo. La suprema ascensión. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El carácter determina la manera como un hombre interpreta la voluntad de Dios, como dice el Salmo 18, 25 y 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Abraham interpretó el mandamiento de Dios en el sentido de que tenía que matar a su hijo, y solamente pudo dejar esta tradición atrás por el dolor de una tremenda prueba. Dios no podía purificar su fe de otra manera. Si obedecemos lo que Dios dice según nuestra sincera creencia, Dios nos librará de aquellas tradiciones que le representan erróneamente. Tenemos que deshacernos de muchas de esas ideas. Por ejemplo, que Dios se lleva a un niño porque la madre lo ama demasiado. Es una mentira del diablo y un engaño respecto al verdadero carácter de Dios. Si el diablo puede impedir que realicemos la ascensión suprema y nos libremos de tradiciones falsas acerca de Dios, lo hará. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, Él nos llevará a través de una prueba que nos conducirá a un mejor conocimiento de su carácter. El punto importante de la fe de Abraham en Dios era que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Él. Él estaba allí para obedecer a Dios, sin importarle si era contrario a sus convicciones. Abraham no era un devoto de sus convicciones. De otra manera, hubiera matado a Isaac, diciendo que la voz del ángel era la voz del diablo. Esa es la actitud de un fanático. Si permaneces fiel a Dios, Él te conducirá derecho a través de todas las barreras, a la cámara interior del conocimiento de Él mismo. Pero ten en cuenta la necesidad de abandonar las convicciones personales y las creencias tradicionales que le representan mal. No pidas a Dios que te pruebe. Nunca declares como hizo Pedro en Lucas 23:33, haré cualquier cosa, iré a la muerte contigo. Abraham no hizo ninguna declaración parecida, permaneció fiel a Dios y Dios purificó su fe. La acción de Abraham de llevar a su hijo al monte para ser sacrificado por mandato y en obediencia a Dios fue algo trascendental. Abraham vivía rodeado de una cultura religiosa pagana donde se sacrificaban a los hijos, y precisamente Dios le lleva a hacer eso. Para Abraham debió de ser un golpe difícil de encajar. El Dios que él conocía, que no tenía nada de pagano, un Dios de amor y que además le había prometido a su hijo como descendencia en su vejez. Abraham podría haber dudado y decir: «Perdona, creo que he oído mal». Pero Dios no se lo tuvo que decir dos veces. Cogió todo lo que necesitaba y se fue a hacer lo que Dios le había pedido. No le cuestionó. ¿Cuánto tenemos que aprender de Abraham? Su fe fue tan impactante para Dios que por todas las generaciones se le ha llamado a Dios el Dios de Abraham. Al final, en el último momento, Dios le libró de cometer un pecado pagano tradicional en su tiempo, pero Abraham tuvo que pasar por la prueba. Cuando ocurren desgracias en nuestra vida y no entendemos lo que Dios está haciendo, rápidamente soltamos nuestras frasecitas espirituales, pero hemos de saber que eso viene del diablo. Como ejemplo tenemos a Job. Job conocía a Dios y por eso tuvo la fe hasta para reprender a sus amigos que le aconsejaban.
y decirles claramente que no llevaban razón, que él no había cometido ningún pecado y que algún día lo entendería, porque él creía en Dios su Salvador. Por eso, hermanos, hemos de cuidarnos cuando una persona está en dolor, de no soltar esas frases aprendidas que pueden hacer tanto daño. Sentémonos a su lado, escuchémosle y callémonos, y estemos sensibles a su necesidad, poniéndonos en sus zapatos e identificándonos con él. El punto importante de la fe de Abraham fue su disposición a hacer todo por Dios. Estemos solícitos a todo lo que Dios nos pida y librémonos de hacer lo que dijo Pedro a Jesús, que nunca le fallaría. Permanezcamos fieles, cerca de Dios, y Dios purificará nuestra fe. Si quieres volver a escuchar este devocional o cualquier otra de nuestras emisiones anteriores, puedes visitar nuestro canal de YouTube buscándonos como A Viva Voz FM. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.avivavoz.es o mandarnos un correo electrónico a la dirección contacta@avivavoz.es. tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Por tu palabra el sol brillará. Por tu palabra me levantaré. Por tu palabra yo caminaré. Por tu palabra victoria obtendré. Por tu palabra yo sanaré. Por tu palabra libre seré. Por tu palabra mi rey. Si tú lo dices lo creo. Si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo tengo. Si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo creo. Si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo tengo. Si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo tengo. Si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices lo creo. Si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo tengo. Si tú lo dices mi rey. Por tu palabra el sol brillará. Por tu palabra me levantaré. Por tu palabra yo caminaré.